El año 2021 tiene una antesala particular que en el tema de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, pero en el mismo contexto interno de ambos países. Por un lado, Estados Unidos tuvo elecciones presidenciales y federales en noviembre del 2020 y esto significaba para México pues una nueva administración debido al resultado de estas elecciones con la cual tiene que interactuar. Y todo el mundo estaba pasando o sigue pasando por una pandemia que para México ha significado retos específicos en temas económicos, en temas migratorios, en temas de seguridad. Por lo tanto, esta relación con Estados Unidos es importante. Yo creo que es importante acordarnos de qué estaba pasando en el mundo a finales del 2020. Yo creo que es una de las épocas más difíciles, y no exagero, que nos ha tocado vivir en el último siglo, porque quizá desde la gripe española no teníamos un momento tan difícil por dos razones. En primer lugar, hay un problema sanitario muy importante, ya lo sabemos, la pandemia, ya lo señaló Geisel, pero por otra parte, Estados Unidos estaba atravesando un momento muy especial. Las elecciones del 2020 fueron muy distintas a cualquier otra elección en los Estados Unidos, porque, bueno, debido a la pandemia misma no fue posible llevar a cabo todas estas festividades, estos conglomerados, etcétera, que se llevan a cabo normalmente durante la campaña. Esta vez no se hizo. Si recuerdan, únicamente hubo un debate televisivo, pero fue lo único. Entonces era una elección muy distinta y al mismo tiempo muy compleja, casi yo diría dramática, porque nunca se había visto un grado de polarización tan grande en los Estados Unidos en una elección como el que se dio el año pasado. Y bueno, fue una elección muy polarizada que terminó con un acto que no podemos dejar pasar y recordar, el asalto al Capitolio. El asalto al Capitolio es un asalto a la democracia en los Estados Unidos, pero también es un asalto a uno de los sistemas políticos más admirados y más reconocidos en el mundo. Y esto abrió una serie de interrogantes, obligó a muchas reflexiones, que es lo que en gran medida explica, por ejemplo, la primera parte del libro. Es un libro que responde a una situación particular de enorme gravedad. Como explicó Olga, el libro está dividido en dos partes. La primera parte la dedicamos a analizar a Estados Unidos, analizar diferentes temas o procesos que han pasado en Estados Unidos, por supuesto centrándonos en los más recientes o cómo llegamos a los más recientes. Entonces, para eso hay un par de capítulos. El primero que se fija sobre todo en las interacciones sociales que han sucedido en Estados Unidos y qué ha pasado con estas interacciones, cómo esto ha, digamos, repercutido en esta tensión y en esta polarización. Hay un segundo capítulo en donde además se analiza desde esta visión de las relaciones sociales con una combinación de la ciencia política y la teoría de la democracia y qué pasa, digamos, analizar si de veras está en crisis la democracia o no y dejar algunas cuestiones, digamos, abiertas para que el lector llegue a su propia conclusión de qué puede venir después. Además, en esta parte también se analiza el sistema federal de los Estados Unidos, cuál es la interacción entre el gobierno central y los gobiernos locales, porque en este contexto de polarización ha sido muy importante esa relación política. También hay otro capítulo que se dedica a analizar los partidos políticos, cómo han evolucionado el Partido Demócrata, el Partido Republicano, y qué los lleva a la polarización y en todo caso si están en crisis o no estos partidos políticos. Hay un capítulo más que analiza
el sistema de la división de poder entre las tres ramas y el sistema de pesos y contrapesos, y cómo de repente este sistema ha estado cuestionado por la misma acción de los actores políticos y los lleva a una crisis para finalmente llegar a un análisis de qué pasa con Estados Unidos, su política exterior y su papel en el mundo. Entonces, esta es la primera parte del libro, que es analizar qué está pasando dentro de Estados Unidos. Y la segunda parte... Bueno, para hablar de la segunda parte, yo empezaría con una afirmación de algo que puede parecer un poco obvio, pero que hay que tener presente. Para México, la relación más importante es con Estados Unidos. Es el factotum, si quiere, de nuestras relaciones con el exterior. No agota las relaciones exteriores de México, desde luego, pero es lo más importante. Entonces, cuando en Estados Unidos se atraviesa un momento tan particular como el que se atravesó en las elecciones del 2020, pero también en lo que se está atravesando actualmente, para México es importantísimo el saber cómo influye en nuestra relación con el exterior en general. Yo creo, ya lo señalaba Geisel, que el cambio de gobierno en los Estados Unidos representó un gran reto para México. Representó un gran reto para México por dos razones. En primer lugar, porque se había establecido una relación que yo llamaría una relación bastante particular, poco frecuente, de una relación personal entre el presidente Trump y el presidente López Obrador. ¿Por qué digo que es excepcional? No porque en general es evidente que un presidente mexicano tiene dentro de sus intereses nacionales también el llevarse bien con el presidente de los Estados Unidos. Eso a mí me parece que es indispensable. Pero eso no quiere decir que las relaciones entre los dos países sean fáciles. Puede haber un diálogo amistoso, puede haber mensajes muy cálidos, puede haber verdaderamente buena química entre los dos presidentes, pero los problemas son muy complejos, los problemas ahí están. Y en este caso, la llegada del presidente Biden al poder traía un problema, que era la necesidad de que el jefe del Ejecutivo, de que el presidente López Obrador reconstruyera la buena relación que había tenido con el presidente Trump a nivel personal. Y eso, como se ve, por ejemplo, en el capítulo de Susana Chacón, que empieza hablando de las sombras en el primer momento, eso no fue fácil. No fue fácil y se refleja muy bien en el tipo de información que encontramos principalmente en la prensa norteamericana, por ejemplo, en el que se detecta muy bien que hay un cierto problema. Tardamos en felicitar al presidente Biden, es nada más un ejemplo. El discurso, la narrativa que se tuvo no fue suficientemente dura en algunos casos para condenar algunas de las acciones que había encabezado el presidente Trump. Digo, no podemos olvidar que el asalto al Capitolio tuvo mucho que ver con el presidente Trump. De hecho, se piensa que hubiese sido muy difícil que eso ocurriera si no fuera por el papel que él como presidente desempeñó. Entonces, aquí había la pregunta, bueno, ¿y el gobierno mexicano va a referirse a esto? ¿Va a hacer alguna condena? No se hizo, que es comprensible, más vale, pero esto hizo que un primer momento, que yo podría decir que fue un primer momento de dificultad, que se analiza en algunos de los artículos que conforman la segunda parte. Ahora, la segunda parte entra a trabajar con más cuidado en los grandes problemas que hay en la relación México-Estados Unidos en este momento. ¿Cuáles son esos grandes problemas? Bueno, desde luego es el tema del TEMEC, de la implementación del tratado que sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es un tratado que contiene varias novedades a las que será necesario acostumbrarse,
Algunas de ellas creo que pueden ser muy positivas, y de hecho son positivas, para no solo la relación entre los dos países, sino para el futuro de la economía mexicana, pero hay otros aspectos que pueden crear rencillas, que pueden crear roces. Por ejemplo, todo lo que es la implementación del capítulo laboral y también todo lo que está relacionado con el tema de la energía, porque es un tema en donde la relación entre México y Estados Unidos es muy compleja, es muy difícil, y yo diría que todos estos temas que son difíciles están tratados con bastante cuidado en diversos artículos que conforman la segunda parte. Creo que para las dos y para todos los profesores del departamento del ITAM, siempre ha sido importante el desarrollo profesional una vez que se gradúan de la licenciatura de Relaciones Internacionales, y nosotros hemos estado preocupadas por seguir cuál es, digamos, la carrera de estos exalumnos. Pues nos da mucho gusto saber que ellos se han vuelto especialistas. Primero, un par de ellos en la relación México-Estados Unidos, uno más en la política, dos más en la política estadounidense como tal. ¿Por qué? Porque, como ya lo mencionó Olga, esto es la relación internacional o bilateral más importante que tiene México, y por lo tanto nosotros creemos que es esencial seguir creando cuadros internacionalistas con esta especialidad. Entonces, pues, de seguir su trabajo, de ver en dónde se están desarrollando, algunos ya profesionalmente dentro de la academia, otros dentro de la administración pública, pues es que cuando decidimos coordinar el libro y revisamos los temas, pues inmediatamente pensamos que sería una buena idea incorporarlos para que colaboraran con el libro. Bueno, mire, yo creo que es interesante porque a ustedes les interesa que hablemos de cómo se hace investigación en el ITAM. Yo creo que es interesante que como profesores podamos detectar cuál es el momento en la formación de un estudiante en que ya está listo para entrar a investigar de una manera profesional e independiente. Y eso generalmente ocurre hacia el final de la carrera. Un estudiante que va en segundo o tercer semestre, pues yo creo que sería difícil decir que ya está listo para investigar. No, están listos para investigar cuando van llegando a los últimos semestres. Y un momento muy interesante en que se vayan gestando sus posibilidades como investigador es cuando decide sobre qué va a ser la tesis o la tesis. Ese es un momento en que puede determinar si ese estudiante le va a gustar investigar o realmente no. Lo que quiere es salir del paso, hacer algo muy descriptivo, fácil, lo que quiere es recibirse, pero tenemos alumnos en que de inmediato notamos que tienen lo que yo diría madera de investigadores. Y lo que yo le puedo decir es que los exalumnos que colaboran en este libro tuvieron madera de investigadores desde que los tuvimos como estudiantes en los últimos semestres. Entonces, ahí depende mucho que nosotros sepamos, generalmente vienen con una idea de cuál es la tesis o tesina que querrían hacer, y ahí yo creo que le corresponde al profesor el alentar, el decir, sí, vas bien, y si es un tema que yo conozco, por ejemplo, estamos hablando con Gese, que es una gran maestra sobre el sistema político de los Estados Unidos, y entonces esa gran maestra sobre el sistema político de los Estados Unidos sabe orientarlos, sabe despertar su imaginación. Y, por darle un ejemplo, uno de los autores, el que habla sobre democracia partidista, es un chico con una gran sensibilidad y con mucho ingenio para saber detectar por dónde se está moviendo, en este caso, la vida política, cómo se está moviendo el Partido Republicano. Él se ha convertido en un verdadero especialista en el Partido Republicano. Y no es fácil que alguien en México nos explique qué le pasa al Partido Republicano,
Pues puedo decir y asegurar que este exalumno nuestro lo hace brillantemente. En su artículo, que a los lectores de este libro, los que lo vayan a hacer, se los recomiendo particularmente, es el artículo de Galina, de Carlos Galina, sobre democracia partidista. Bueno, y debo decir que también hay profesores del departamento que escriben en el libro. Está el profesor Gabriel Liefe, que escribe un espléndido capítulo, por eso ya lo puede explicar mejor Heisel de qué se trata. Y hay exalumnos que ya son muy famosos como profesores, como es el caso de Carlos Heredia. Carlos Heredia estudió aquí en el ITAM y ahora trabaja en el CIDE, pero es además una personalidad muy reconocida como un gran analista de todo lo que son los problemas migratorios. Entonces yo recomiendo en especial que lean el artículo de Carlos Heredia, que trata sobre este problema siempre presente, siempre complejo, siempre muy difícil en la relación México-Estados Unidos. Y bueno, hay ahí también algunas alumnas que hicieron su tesis, creo que la hicieron con Heisel, que es Cecilia Farfán, por ejemplo. Cecilia Farfán, que ella está ahora colaborando en el Instituto México de la Universidad de California en San Diego y que escribe sobre problemas de seguridad. Ella también, su tesis versa, no sé si ya la terminó, por cierto, pero versa sobre ese tema. Y son alumnos que rápidamente se pudo detectar el interés y las capacidades que tenían para investigar sobre problemas de la relación México-Estados Unidos. Mire, ¿en qué sentido es distinto dentro de la bibliografía que se produce en México sobre política exterior y sobre relaciones México-Estados Unidos? Yo creo que es distinto por el esfuerzo que se hace en explicar lo que está pasando en Estados Unidos. Desafortunadamente, siendo la relación más importante que tenemos, siendo el país que deberíamos conocer con enorme profundidad, yo le podría asegurar que en México, en el mundo académico, el estudio de los Estados Unidos no está muy desarrollado. No, yo les diría que solamente no está desarrollado, es muy, muy débil. Si usted trata de repasar cuáles son las instituciones académicas en México y quiere encontrar cuál es el gran centro de estudio sobre los Estados Unidos, no existe. Desafortunadamente, dentro de la academia no se le ha dado la suficiente importancia a entender ese país que tiene tanto significado para nosotros. Y yo creo que lo que es novedoso en este libro es el esfuerzo por entender los Estados Unidos. Toda esa primera parte, sí creo que es verdaderamente no solo novedosa, sino escrita con un enorme rigor y desde el punto de vista académico de una manera que pocas veces tenemos algo también sustentado. Cierto que son ensayos porque deliberadamente tratamos de que no fueran ensayos demasiado cargados de citas, demasiados cargados de bibliografía, sino que fueran más ligeros. Pero el que sean ligeros no significa que no sean muy rigurosos en el estudio que se hace, y en ese sentido sí creo que es distinto a lo que se produce en México como libros académicos de relaciones internacionales. Esa sería una primera reflexión. Por lo que toca a la segunda parte, sí también creo que es la primera vez que se incursiona en un libro de este tipo, que se incursiona, por ejemplo, en el tema de los grupos burocráticos que se dedican a conducir la relación con Estados Unidos. ¿Quién conduce la relación desde el punto de vista burocrático? Y aunque esto, el autor, que es Jorge Schiavone, ha publicado ya en diversas partes, el CIDE ha publicado mucho sobre esto, en general, en libros que estudiaban exactamente la relación México-Estados Unidos, el tema de los andamiajes burocráticos, que es necesario conocer, discutirlos, criticarlos, no se había tocado, creo yo, con suficiente rigor. Creo que en este libro sí se hace con bastante rigor.
Y finalmente, creo que el tema de el debilitamiento de Estados Unidos como gran potencia, que es uno de los grandes fenómenos de este siglo y de los últimos años, es un tema que tampoco se ha explorado lo suficiente. Y creo que en este libro y en el artículo de Mauricio de Mare Campos, desafortunadamente fallecido, se aborda, creo, por primera vez dentro del estudio de México-Estados Unidos, qué papel está desempeñando o qué significado tiene un proceso de debilitamiento de Estados Unidos como la gran potencia, que en este momento ya es difícil hablar de un mundo unipolar y estamos atravesando un mundo en donde China y los Estados Unidos están disputando esa hegemonía, y en ese sentido sí creo que es una novedad. Yo creo que también es un libro distinto en el sentido de que de repente el lector podría encontrarse visiones encontradas en los diferentes capítulos, es decir, los autores tuvieron toda la libertad de hacer un propio análisis de un momento, como ya lo explicó Olga, de transición, de un momento de mucha incertidumbre, en donde como académicos todavía estamos intentando entender qué es lo que está sucediendo, intentando, digamos, analizar y llegar a una conclusión académica de qué está, pero no estamos ofreciendo respuestas. Entonces, creo que en ese sentido también es un libro distinto, porque ojalá que sea un libro que invite a la reflexión e invite a seguir, digamos, interesado en el tema para llegar a conclusiones. Sí, muchas gracias. Yo creo que Geisel hace muy bien en recordar que es un libro que no pretende llegar a conclusiones definitivas. Por el contrario, el título mismo empieza con una pregunta. Y creo que estamos bastante contentas, al menos yo estoy contenta, dado cómo se están desarrollando los acontecimientos, a afirmar que el que lo hayamos puesto como una pregunta es muy correcto, porque en realidad no sabemos cómo se está construyendo un entendimiento entre México y Estados Unidos. Es una pregunta abierta. Y si alguien pretendiese decir va muy bien, yo le diría no es cierto. Y si me dice va muy mal, yo te diría tampoco es cierto. La verdad es que no lo sabemos. Creo que es un proceso de construcción y que entonces el título del libro, incluso los subtítulos que pusimos, son acertados. En el caso de la relación México con Estados Unidos, creo que podemos, si lo recuerdo bien, algo entre la confrontación y un difícil entendimiento. Y creo que lo que estamos viviendo y viendo todos los días justifica ampliamente ese subtítulo. Okay. Ahora vamos a hablar un poco del proceso de la creación de este libro. ¿Cuánto tiempo les tomó reunir todos estos textos, ponerse de acuerdo y hacer la investigación? Bueno, creo que fuimos afortunadas por varios motivos. Uno es que esta época de la pandemia, de la cual ya habló Olga, que nos puso a todos en un momento difícil de mucha incertidumbre, pero también de encierro, le ha dado mucha oportunidad a la academia, digamos, yo creo que de producir. Y digo que somos afortunadas porque doy un reconocimiento a todos los autores. Sinceramente, todos no solamente aceptaron nuestra invitación, sino que cumplieron con los tiempos, con unas investigaciones, como bien lo señala Olga, precisas, puntiagudas, digamos, que invitan a una reflexión. Y entonces pues este libro se empezó a gestar a finales del 2020 y para el verano del 2021 estaba completo, ¿no? Entonces fue un proceso muy rápido. También quiero reconocer el apoyo que tuvimos de Foreign Affairs, Latinoamérica, en específico
de Gerardo, que fue un gran editor y que trabajó de manera muy expedita para que esta obra saliera en unos cuantos meses. Sí, creo que aquí hay que darle cuánto tiempo nos llevó. Bueno, compilar los artículos, imaginar qué artículos queríamos y cómo los íbamos a organizar. Eso es la aportación nuestra de las coordinadoras. Las investigaciones como tales, pues muchas son gente que ha venido pensando en esto desde hace mucho tiempo. Es decir, no es que empezó a pensar sobre eso el día que se lo pedimos en noviembre del año pasado. De hecho, la mayoría de los escritores que compilamos ahí vienen pensando en esos temas desde hace bastante tiempo. Mira, yo creo que el ITAM es un espacio muy rico para los alumnos en este sentido y veo este espacio para los alumnos en diferentes elementos. Uno, por supuesto, son las clases, son los cursos que se ofrecen, es el nivel de los profesores, la actualización constante que tienen los profesores, como lo explicó Olga, entre estos autores en donde hay profesores, un profesor que también es exalumno, Rodrigo Chacón, que han venido pensando en estos temas durante mucho tiempo y que todo el tiempo están, digamos, analizando la realidad y que la están analizando desde su punto de vista de expertos, pero también apoyados en bibliografía, apoyados en otros estudios y demás. Creo que es un elemento muy importante para los estudiantes porque, digamos, en la parte académica están acercándose a la información más actual. Yo les podría poner el ejemplo de Olga, que da un seminario sobre política exterior de México, en donde ella toma los documentos que salen en la cumbre que terminó ayer, se sienta con ellos y analizan punto por punto, no solamente en qué es lo que está tratando de decir los firmantes de este documento, sino qué significa para la política exterior de México, qué significa para la política regional, qué significa para la política multilateral, qué otras opciones. Entonces, no solamente se les acerca a los estudiantes esta información, sino que se les ayuda a generalizar este pensamiento y ver cómo lo van a analizar y ser capaces de salir al mundo con esta herramienta de obtener información y poder, digamos, digerirla. En segundo lugar, creo que después de las aulas, un tema que es muy importante para los estudiantes del ITAM es que los profesores siempre están disponibles para ellos. Los profesores del ITAM, por lo menos de lo que puedo hablar, digamos, de primera mano, que son los del departamento, tienen horas de oficina, están disponibles ahora durante la pandemia. Vuelvo al ejemplo de Olga, sé que tenía pequeños grupos en donde con 2 o 3 estudiantes tenían oportunidad de tener una plática más cercana, de analizar. Olga ya platicó cuando los estudiantes están escogiendo sus temas para sus tesis o sus tesinas, pues es un acercamiento que ya es de uno a uno con los profesores y creo que ese es un valor, digamos, único. En tercer lugar, yo te diría que más allá de las aulas y los profesores y esta relación, hay espacios entre los estudiantes para analizar. Están los diferentes consejos, están las representaciones de las carreras, están otras iniciativas como el modelo de Naciones Unidas, como el periódico, como publicaciones específicas para relaciones internacionales, donde lo que nosotros queremos, idealmente, es que los estudiantes empiecen a hacer pruebas, ¿no? De, ok, ya estoy más cerca de ser profesional, de ser un especialista en este tema, me interesa Estados Unidos, bueno, pues escribo en el supuesto, o me interesa la política multilateral, me inscribo en el modelo de Naciones Unidas. Entonces creo que ese es un elemento más. Y por supuesto, la última, que yo creo que es muy importante, que ya empieza a ir un poco más allá de las aulas y del campus del ITAM, son las redes que se hacen. A nosotros nos gusta saber que los estudiantes se conocen entre sí, tratamos con diferentes eventos de traer exalumnos, de que se creen redes y de que una vez que están afuera profesionalmente pues puedan desarrollarse. Entonces
yo te diría que pues esto es el valor que le doy, ¿no? Bueno, mire, yo creo que el ITAM, al igual que cualquier institución educativa, tiene una responsabilidad que es transmitir conocimiento y transmitir los instrumentos para poder adquirir ese conocimiento con el mayor rigor posible. Esa es su principal función. Pero aquí yo sí me querría detener un momento en hablar sobre la posibilidad de que haya conocimiento solo para ciertos fines, conocimiento para el pueblo o conocimiento para las élites. Me parece un enorme disparate que se piense que el conocimiento se puede desglosar de esa manera. Conocimiento es el conocimiento, es la adquisición de las habilidades, de los instrumentos que existen para que cada vez mejor podamos entender la economía, podamos entender las relaciones internacionales, podamos entender la existencia de datos y cómo se está hablando ya de una nueva ciencia de datos debido a la enorme cantidad de datos que en nuestro tiempo podemos adquirir. Y eso es universal, y eso es el fin de la educación. Y yo creo que el ITAM transmite instrumentos y conocimiento útiles para todos los problemas nacionales. No podemos decir que es únicamente para las empresas, como si pudiera haber un conocimiento que le sirve a los empresarios de cierto nivel y no a los empresarios de otro nivel, o le sirve a los que conducen ciertas actividades, pero no a quienes conducen otras. No, los instrumentos del conocimiento son para todos y son necesarios para todos. Y en ese sentido yo creo que el ITAM cumple bien su función, que es transmitir los adelantos más recientes en materia de conocimiento. Y esa es su función. Aquí hay muchas carreras, cada carrera tiene diversos conocimientos específicos. No es lo mismo estudiar relaciones internacionales que estudiar contaduría o estudiar administración de empresas. Son temas distintos, pero la manera de adquirir el conocimiento es la misma. Y yo creo que el ITAM lo cumple muy bien.